Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siembra para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos. Estamos ahora a 27 de noviembre del año 2024. Prácticamente estamos a 30 días de que este año finalice, un año muy difícil, catastrófico, pero ya vamos a estar hablando sobre el tema de ahora que se titula Yo vine a salvar al mundo. Muy buenas tardes, hermano. Oh, qué bueno, es un tema maravilloso el que hoy se va a tocar aquí en la emisora Radio Costa Rica, Voz de Restauración, esperando, amado oyente que está al otro lado en el mundo, que esta palabra de hoy sea de mucha, mucha bendición para su vida. Yo vine a salvar al mundo. ¿De qué? Ve, hermano, este año 2024 ha sido un año sumamente caótico. Desde el 7 de octubre del año pasado, Israel entró en guerra contra los grupos terroristas de Hamas, luego Hezbollah, después el Líbano, después los países vecinos, ¿verdad? Y es algo pues del cumplimiento de la profecía allá escrita, y no lo vamos a llevar nosotros a Mateo 24, vámonos a ir a Lucas capítulo 21, en su verso, desde el verso 29 en adelante, dice lo siguiente. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Siga, pastor. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y él enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo
se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Ahora nos regresamos ahí mismo, en ese capítulo, desde el verso 7 en adelante. 21:7 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Jesús. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermano, todos estos acontecimientos proféticos están conectados con Mateo 24, desde el verso 7 en adelante, para que se cumpla la palabra profética escrita ya en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, que dice de la siguiente manera. Primera de Pedro. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Primera de Pedro 3:10 dice la palabra: porque el que quiera amar la vida. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:10. No, o segunda. Segunda de Pedro 3:10. Segunda 3:10, sí. Aquí está escrito: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto, hermano, vea cómo está la situación en el mundo. Hay huracanes, hay tempestades, hay tsunamis, volcanes en erupción. Los elementos ardiendo están, hermano, ahorita en su inicio de la ejecución de la orden de Dios. Según la profecía de San Pedro, capítulo 3, verso 10. Toda la tierra, hermano, está en una ebullición total. ¿Por qué razón sucede todo esto? Hermano, es por la desobediencia del hombre. El hombre no quiere nada con Dios. Y para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo y por qué Dios se revela en contra de su misma creación, vamos a estar viendo este video, hermano, porque es una evidencia de lo que nosotros estamos ahora predicando y enseñando. Otra vez está pasando. Las calles de Valencia, España, se llenaron de orgullo, así como prácticamente todo el país. Ya había pasado en Brasil, ahora se repite la historia en España. Un país que se caracteriza por tener un gobierno que aplaude todo lo contrario a la Biblia. En el corazón de España, un fenómeno meteorológico está dejando una estela de destrucción. Dana, una depresión aislada en niveles altos, ha desatado su furia y las consecuencias son devastadoras. Las calles que una vez fueron un refugio de vida, ahora se han convertido en ríos desbordantes. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? Un país que le da la espalda al Eterno y se rebela contra él, verá las consecuencias. Y no se trata de estar espiritualizando todo,
sino que es obvio, evidente y frente a nuestros propios ojos. Cómo ocurren las cosas inmediatamente. Hay revelación. Y es que lo mismo también podemos ver que ocurre en Francia, que está también atravesando fuertes inundaciones, las peores en décadas. Y Francia, en meses anteriores, también celebraba orgullosamente la fiesta contraria a las Escrituras, que se revela contra los mandamientos del Eterno. ¿Es casualidad? Y es que estas inundaciones han impedido las celebraciones del Halloween. De hecho, en algunas partes incluso se ha cancelado la satánica celebración. Dentro de todo, podemos ver algo positivo desde el punto de vista espiritual. La tormenta aún no ha pasado, pero la lucha continúa. España debe unirse para enfrentar estos retos, aprender y reconstruir, tomar en cuenta cuáles son las acciones que están causando esta consecuencia desde el punto de vista espiritual, porque cada gota cuenta y cada voz que clama importa. Comparte ahora mismo con tus seres queridos para que vean lo que está ocurriendo y el porqué de lo que pasa. Suscríbete para más reportajes sobre los eventos que marcan nuestro presente. Soy Andrés Isaac Horta para Redes Proféticas. Dana está en la Biblia y significa Dios es mi juez. Y el ciclón Dana es el que tocó toda Europa, porque no es solamente España, sino que es Francia, Portugal, Inglaterra y todos los países que conforman el continente europeo fue sometido a un juicio ya divino, un juicio de Dios. Vea usted, hermano, y mucha atención a lo que yo le voy a decir, y tome papel y lápiz porque vamos a mandar muchos textos bíblicos para que usted los pueda estudiar posteriormente en la intimidad de su casa. Del 28 de junio del 2024 al 7 de julio, una semana entera, España estuvo celebrando día con día el orgullo gay en toda España. Óigase bien, del 28 de junio al 7 de julio fue una fiesta nacional en toda la República Española. Pero luego viene el 29 de octubre de este preciso año, se desató la furia de Dios y los elementos ardiendo están en su máxima expresión ahora, no solamente en Europa, sino que esto es ya a nivel mundial. Hermano, y el tema de hoy es: yo vine a salvar al mundo. Por eso nos vamos a ir a Levítico 18:25, que nos dice de la siguiente manera el texto bíblico. 18:25 dice de la siguiente manera. Óigase bien. Voy. Levítico 18:25 dice así la palabra del Señor. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Hermano, la tierra está vomitando esta humanidad perversa que no quiere nada con Dios. Quiero que entendamos este mensaje, porque el que quiera algo con Dios, yo vine a salvar al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años.
y Amén. la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Eso, hermano, nos lleva a Miqueas capítulo 7, verso 13, que dice de la siguiente manera. Miqueas 7:13 dice así, hermano. Vamos a ver. 7:13. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Sí. Léalo, pastor. 7:13 de Miqueas. La palabra dice: y será asolada la tierra a causa de sus moradores, los cuales Dios va a vomitar, por el fruto de sus obras. Si hay un movimiento que no le agrada a Dios, es precisamente ese movimiento LGTBI. Aunque toda la sociedad lo apruebe, Dios no lo está aprobando bajo ningún punto de vista. Porque va en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, hermano, ya vimos Levítico 18:25. Vomita La a sus tierra moradores, está vomitando contaminada. a sus moradores. Aquí dice Miqueas: y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Sí. Entonces llevamos nosotros, hermano, y llegamos a Romanos 8:22. Sí. Dice así Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación, a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque una mujer, óigase bien, pastor, Sí. una mujer cuando va a dar a luz, empiezan los dolores de parto, y son aquellos dolores de angustia, porque va a parir un nuevo ser. Amén. Sobre la faz de la tierra. Amén. La tierra, hermano, el planeta entero está para parir una nueva generación de gente que va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Viene el milenio y es el tiempo en el cual Voz de Restauración les habla, hermano, con palabra contundente, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una. Está con dolores de parto hasta ahora. Y el verso 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. ¿Por qué? En el verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera. Y de igual manera el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, el tema de hoy: yo vine a salvar al mundo. Amén. El mundo está enfermo. El mundo, hermano, en Isaías capítulo 24, nos habla de una palabra que se está cumpliendo al pie de la letra. Versículo 3, Isaías capítulo 24, desde el verso 4. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron
dice, los altos pueblos de la tierra enfermaron. Hermano, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Esto es lo que está sucediendo hoy en día en toda la humanidad. La humanidad entera, hermano, está enferma, la tierra está enferma. La tierra cayó ya de la gracia de Dios, se destruyó, cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra. Hermano, en el verso 5 dice lo siguiente. Estaba en otro versículo. Ok. Estamos en Isaías 24:5. Sí. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Oiga aquí, vuelve a repetir lo de Levítico 18:25. Sí. Dice, y la tierra se contaminó. Y en el Levítico 18:25 dice, la tierra fue contaminada. ¿Y por qué esa contaminación? El pecado, hermano. La degradación del hombre ante Dios. Y dice, traspasaron las leyes. ¿Qué es eso? Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. En el verso 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hermano, ¿qué me puede aportar usted? Todo lo que tenemos y lo que hemos leído ahorita en Miqueas y hemos leído Levítico y ahora lo que estamos leyendo aquí en Isaías nos hace ver cómo el pecado ha enfermado la tierra, la creación misma está gimiendo a una para ser revestida, al igual como nosotros los creyentes que esperamos en Cristo según sus promesas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? El pecado, la degradación de la humanidad, el corromperse bajo los principios de inmoralidad, ha hecho que la tierra esté contaminada. Y no solo está sucediendo eso. Hablando ahora con el pastor Don Luis, le decía yo que los niños en las calles, cuando yo los miro, donde están los vendedores de droga, donde están los adictos, donde están los viciosos, niños creciendo en el entorno alrededor de todos estos hombres que tienen la mente contaminada, están corrompidos en su pecado, estos niños pueden ser afectados también, están siendo afectados. Pero para eso está la predicación, la enseñanza, para que los padres de familia al otro lado se den cuenta cómo la tierra está siendo contaminada, está siendo dañada, y los juicios de Dios están cayendo, como lo leímos ahora ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, donde dice que la tierra está siendo devastada, está siendo destruida. Pero dice que Dios es tan bueno, un Dios de amor y misericordia que mandó a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Amén, hermano. Sí, hermano. Seamos salvos. Ahora, el versículo que tienen ustedes que tener en mente, 1 de Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios, y tenemos que saber que somos de Dios, porque el mundo entero, oiga bien, el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Bajo el diablo. Amén. El mundo entero tiene entenebrecido el pensamiento, hermano. Sí. Están caminando bajo maldición. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Efesios 2:12. Sí. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, nuestro Salvador, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, oiga bien, y sin Dios en el mundo. Hermano, en aquel tiempo, el tiempo pasado, cuando no había llegado nuestro Señor Jesucristo todavía a la tierra, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, no teníamos conocimiento absolutamente de nada de Cristo. Y esto también para el mundo antiguo, cuando toda la humanidad no sabía, no conocía de que Cristo iba a venir un día aquí a la tierra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza, Sin esperanza y sin Dios y en el sin mundo. Dios en el mundo. Pero ¿y qué sucede ahora, después de 2000 años, hermano? De que ya nosotros sabemos, ya conocemos, hay escritura, hay televisión, hay radio, hay cualquier medio de comunicación para conocer de Cristo. Y pastor, dígame, ahora que Cristo está caminando hace 2000 años sobre la tierra, ¿qué sucede con aquellas personas que rechazan y se rebelan contra Dios? No tienen ninguna excusa, hermano. Conforme al Evangelio y a la palabra escrita, esta palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice el apóstol Pedro, ella alumbra como una antorcha en un lugar oscuro para enseñarnos, para darnos a entender. El Espíritu Santo fue enviado para que los creyentes, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, no tengamos una excusa, no pongamos un pretexto de que no nos dijeron. Aparte de todo eso, el Dios de la misericordia y del amor, que ama tanto la humanidad y que no quiere que ninguno perezca ni se pierda, no solamente nos dejó la palabra escrita, mandó al Espíritu Santo, y a nosotros cuando nos crió, puso en nosotros conciencia, razonamiento, como dice Romanos capítulo 2, la cual nos defiende, nos acusa en nuestros razonamientos, sabiendo y entendiendo que no tenemos excusa, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hermano, desde que Cristo vino, se ofreció como sacrificio, según Isaías 53, como un cordero fue llevado, y Él dio su vida para que usted hoy, en medio de este mundo, en el caos en el que vivimos, nos demos cuenta que la salvación es algo tan importante. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Entonces, en conciencia y en razonamiento, conforme a la palabra, debemos de saber que Dios lo que quiere es su alma, salvar su vida. Amén. Ahora veamos lo que nos habla San Juan, porque hemos hablado del diagnóstico. San Juan 12, capítulo 44 al 50. Pastor, 12, ajá. Hemos hablado del diagnóstico De cómo está la tierra. ¿Cómo está la tierra? Está enferma. Totalmente. Está enferma, es un está sufrimiento, contaminada, hermano. Es un cáncer lo que la tierra tiene. Ahora viene el médico por excelencia. Y una pregunta, hermano, aún con todos estos juicios que se están viendo, que está devastando, que está vomitando a sus moradores y ellos practican aún sus obras malas, y viendo todo lo que pasa, ¿por qué no se arrepienten de sus pecados? ¿Por qué no buscan a Dios? Como dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y aún viendo esto, el hombre endurece su corazón. Sí, vamos, como les repito, hermano, hemos visto el diagnóstico de cómo está la tierra, cómo está la humanidad. Ahora viene el médico, la cura. San Juan 12:44. Sí. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Oiga, Aleluya. no he venido a juzgar al mundo, porque el mundo sin Dios está condenado. Va directamente al infierno, va a la condenación eterna. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oiga, Jesús siendo hombre no pudo juzgar a nadie hace 2000 años, pero aquí lo dice claramente. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el día postrero es hoy, hermano. Es que no es mañana, el día postrero es hoy. Amén. Estamos ya en juicio de Dios sobre las naciones. En el verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió, Él me dio
mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito sea el Señor. Esto es una maravilla, hermano, leer esta palabra, porque nos enseña verdaderamente cómo podemos ser librados de la condenación y de los juicios venideros. Ve usted lo que nos habla Zacarías 7:9. Sí. Dice así Zacarías 7:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con sus hermanos. ¿Y qué es la verdad, pastor? La palabra. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él vino y los reunió y les dijo? Lo primerito que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Yo soy la verdad. 14:6 lo dice. Yo soy la vida. Entonces dice, juzgad conforme a la verdad. La verdad es la palabra, la verdad es Jesucristo, la palabra es la Amén. Palabra de Dios, la Biblia. Y si nosotros queremos, porque yo escucho a muchos pastores, no juzguéis para que no seas juzgado. Y ahí en eso se la tiran y nos quieren callar a nosotros para que no estemos nosotros sacando una palabra de bendición a través de la palabra. Zacarías 8:16. Sí. Y estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. En el verso 2 de Primera de Corintios, capítulo 6:2, oiga usted, hermano, lo que dice. Sí. 1 Corintios 6:2 dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? En el verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas, oiga bien, de esta vida? Si podéis tener juicio sobre cosas de esta vida, pregunta, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, dice, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Este es un caso de inmoralidad que estaban juzgando en ese tiempo. Entonces, hermano, vea, la iglesia tiene la autoridad para juzgar, aquí lo dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nosotros, los que predicamos según la verdad, vamos a juzgar a los ángeles, pero no los ángeles de Dios, sino que son los ángeles caídos. Así llegamos nosotros a San Juan capítulo 3, del verso 16 en adelante, ¿verdad? Porque estamos dando todo el contenido para poder entender qué significa yo vine a salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oiga bien, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más claro, hermano, no puede hablar la palabra de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Cuando nosotros vemos ese video de lo que sucede allá en España, en el área de, o sea, en la provincia de Valencia, nosotros vemos que ellos tenían una fiesta desafiando a Dios, estaban en rebeldía con Dios, y entonces ahora cuando llega ese huracán llamado Dana, hasta entonces se recuerdan, hermano, oiga, hermano, hasta entonces se recuerda que Dios existe. Pero ahora yo les pregunto a esos LGTBI, ¿y por qué no claman al diablo? Así como hacen fiesta para Satanás, ¿por qué en ese momento no claman al diablo? Para que el diablo los salve, para que el diablo les ayude. Hermano, ¿por qué razón el ser humano es tan hipócrita? Hermano, definitivamente jamás podrán clamar al diablo porque no los va a librar. Pero entonces, ¿por qué hacen fiesta a favor del diablo? Porque están en la condenación, porque no quisieron llegar a la luz, están en tinieblas, porque las obras que ellos hacen son malas ante los ojos de Dios y no pueden ser librados, son condenados más bien. Todos están condenados, pero yo digo, hermano? Dígame, ¿cómo Dios se va a satisfacer y va a salvar a ese tipo de personas si están en rebeldía en contra de Dios? Me dice, pero Dios es amor. Dios es amor, mucho amor es Dios, pero también la Biblia dice claramente que la otra parte que la gente no quiere entender y aceptar es de que ese Dios de amor, misericordia, que son nuevas cada mañana y le permite al ser humano un día más de vida, porque en cualquier momento Dios llamará a juicio, nos va a llamar a todos. Nadie escapará del juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Que estas personas, a los que se les predicó, a los que se les habló y se les dijo que Jesucristo vino para salvar sus vidas, y ellos no quisieron obedecer. San Juan lo acabamos de leer, capítulo 3, es bien claro. Jesús nos dijo en una ocasión allá en San Juan 15, 22, y esto es muy importante, hermano. Dice Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dice San Juan 15, 22. Él vino, nos habló, nos predicó, se ofreció como un sacrificio, verdaderamente se entregó por usted y por mí. Ya nos habló, y no solamente con palabras, sino con evidencias. De tal manera fue despedazado, fue molido, que no había hermosura en él. Según Isaías 53 dice, no había parecer ni hermosura en él. Jesucristo quedó totalmente desfigurado. Su humanidad se perdió entre la sangre y el castigo que le dieron los hombres, creyendo Satanás que cumplía ya con una misión de exterminar al Hijo de Dios. Pero la sorpresa fue que Jesucristo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre para interceder por usted que está al otro lado y por nosotros aquí. Amén. Sí, hermano, búsquese Lucas capítulo 9, verso 56. Y yo continúo con eso porque yo no me explico, ¿verdad? Lucas 9, 56. Sí, diga. Dice así la palabra. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para eso vino. ¿Otro versículo? No, y se fueron a otra aldea. Y se fueron a otra aldea. Sí. Pero Él vino para salvar las almas. Para salvar las almas. Esa es la salvación. Es la salvación de tu alma. Por eso yo vine a salvar al mundo. El mundo tiene dos connotaciones. El mundo físico y el mundo natural del género humano. En el que vivimos ahora. Exactamente, hermano. Y Jesús vino precisamente para todos nosotros. Para todos, hermano, sea bueno, sea malo, Él tiene los brazos abiertos para recibir a quien quiera atender el llamado de Dios. Él se ofreció por Él eso. no tiene distinción de raza, sexo, nación, pueblo, nación, no tiene distinción. Si nosotros como humanos creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, vea, Él está así, hermano, con los brazos abiertos, recibiendo a cualquiera, pero tiene que dejar su pecado,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Las almas están perdidas sin Cristo, sino, dice, para salvarlas. Y esa es la salvación. Según Lucas capítulo 19, ahí mismo, pastor, en el mismo libro, Lucas 19, Sí. verso 10. Dice así, 19:10 de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió esto, hermano? Cuando la mujer fue engañada por Satanás. Ahí y viene la mujer y le da de comer al hombre, Adán. Ahí se perdió toda la humanidad. A partir de ese momento, hermano, todita la humanidad nace bajo pecado. Sí. Según el Salmo 51, David nos habla específicamente: en pecado me concibió mi madre. Sí. Hermano, todos nacemos bajo el estigma del pecado. Y por eso en Gálatas dice también, hermano, que Jesús se hizo maldición por causa de nosotros. Jesús se hizo carne. La carne es la maldición del hombre. Nosotros como seres humanos vivimos en maldición, hermano, y vamos a caminar en maldición hasta el día que seamos llamados a la presencia de Dios. Amén. Porque el alma dice, hermano, que después de que sale de este cuerpo va directamente a la presencia de Dios, y el cuerpo, la carne, vuelve a la tierra de donde fue tomado. Así dice el libro de Génesis capítulo 1 verso 32. Entonces, hermano, en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15, vea lo que nos habla. 1:15, 1 Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, oiga bien, para vida eterna. Para vida eterna. Hermano, vea, después de que nosotros hemos visto cómo está la tierra, que es el diagnóstico que nosotros le hemos dado a través de este bendito programa, he venido a salvarlos. ¿De qué? De esa condenación eterna en que se encuentra la humanidad en pleno. Entonces, ahora viene el médico por excelencia y hemos leído Juan capítulo 12, desde el verso 44 al 50, Juan capítulo 3, del verso 16 al 21, Lucas capítulo 9, verso 56, Lucas 19, 10, Primera de Timoteo 1:15 y todos los demás versículos que se le han agregado. Ahora, hermano, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande en Hebreos capítulo 2, del verso 1 en adelante? Dice así: por tanto es necesario, oiga bien, que con más diligencia atendamos a las cosas, lo que usted acaba de decir ahora en este momento, lo que usted acaba de hablarnos a través de cómo está la tierra contaminada, sí, todo lo que está pasando, cómo Jesús vino y se ofreció como un sacrificio para librar a la humanidad de la condenación, no solamente del juicio que ha de venir sobre todos los desobedientes. Tenemos aquí amén, algunas personas que están en sintonía. Steven Mora Garro. Amén. Muchas gracias, hermano, por tu sintonía. Oscar Enrique Caldera Morales dice: hola, hermano Ramón, muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Desde Nicaragua. Gloria a Dios. Oscar Enrique Caldera, ya lo leímos. Y tenemos a Rodolfo Fraser. Desde bendiciones, siervo, sí, y Luis, es un gusto oírlos. Amén. Y tenemos más saludos todavía que por motivos de tiempo no los vamos a leer. Posteriormente los voy a estar saludando en privado. Amén. Entonces, hermano, estamos hablando. Se dice que ahora, en este momento, en el tiempo en el que vivimos, sabiendo cómo está la tierra sufriendo con dolores de parto, como dice el libro de Romanos,
y nosotros que gemimos también para ser revestidos. Todo esto que está pasando, hermano, claramente es la evidencia de que Jesucristo está pronto a llegar. Esas son las señales. Y eso que nos brincamos Mateo 24. Sí. ¿Cómo nos brincamos esa parte tan interesante que la hemos tocado otras veces? Que como en los días de Noé, así estaban los seres humanos, corrompidos, embriagándose, emborrachándose, casándose, divorciándose, dándose en casamiento. Y como Sodoma y Gomorra, que fue puesto como testimonio, como una evidencia del juicio de Dios también, porque la tierra estaba corrompida con tanto homosexualismo, cosa que hoy en nuestra sociedad se permite como algo natural, y no es natural porque va en contra de lo que Dios estableció. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 2 que es necesario, por tanto es necesario, hermano Pastor Luis, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo nos vamos a deslizar, hermano? Es peligroso. Siendo es muy peligroso. ignorantes a la palabra. Si nosotros no leemos, si nosotros no estudiamos, si nosotros solamente escuchamos y no atendemos a la voz de Dios cuando nos dice, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna, entonces es muy posible, hermano, de que nosotros nos podamos deslizar. Pero para eso está Voz de Restauración, Amén. donde les predicamos una palabra dura, una palabra con sentido, una palabra, hermano, apocalíptica, porque estamos en los tiempos finales, pastor. Y el Salmo 73, haciendo referencia al deslizamiento, del descuido que puede haber, dice en el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí, algo muy personal, como la salvación es personal para usted también. A usted no lo puede salvar su mamá, ni su papá, ni el pastor en la iglesia donde usted se congrega. La salvación, la vida eterna es algo personal. Cada uno llevará su propia cruz, su propia carga, como Jesús lo dijo, que tomemos la cruz cada día. Pero dice aquí el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Quiénes son esos arrogantes? Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Quiénes son los más poderosos del mundo? Ahí bueno, está. La élite. Todos los que están en contra de Dios. Que vienen con una arrogancia. Con una arrogancia, con una prepotencia, con una matonería. Vea, hermano, yo le estaba contando aquí al pastor de que en esta semana viene la ONU y decreta, hermano, a través de otro organismo, una orden de arresto a nivel internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y entonces yo me pregunto, ¿quiere decir que por estarse defendiendo uno de ser atacado, uno tiene que aguantarle todo porque ellos son los organismos mundiales y todo lo que ellos digan y hay que hacerlo? Pues no, señor. Porque la palabra de Dios a mí me dice otra cosa. Si la élite dice por la maldita Agenda 2030 de que yo tengo que ser homosexual, pues yo le digo que no, porque yo no me voy a bajar los pantalones para que otro maje venga y me quiera enchutar. No, yo no me voy a dejar, hermano, y si por eso voy a morir, pues voy a morir, pero con las botas puestas, porque las élites mundiales son los que están degenerando y han degenerado a la humanidad entera, pastor. Y oiga lo que dice en el versículo 11, oiga lo que dicen este tipo de gentes, estos arrogantes, que con orgullo supuestamente viven una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Oiga lo que dicen, ¿cómo sabe Dios?, preguntan, y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? Sí. Entonces, es claro ver que no toman en cuenta a Dios para nada y que ellos logran en este mundo, el cual usted lo dijo en 1 Juan capítulo 5, verso 19, los que sabemos que somos de Dios, somos felices, estamos contentos, pero los que no saben de Dios aparentemente están viviendo una vida sin problema. Ellos no son turbados como los creyentes que vivimos una vida apartada del pecado. Ellos no son señalados
como los creyentes que muchas veces somos juzgados por querer agradar a Dios. Pero dice aquí, a esta gente en el versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estos se burlan. Así es, hermano. Ellos viven en un mundo en el que Dios está lejos. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? En el versículo 17 dice, a pesar de toda esta circunstancia que por poco se resbalan los pies, por estar viendo lo que el mundo está haciendo con esta gente, y ellos no son turbados, ellos viven una vida feliz aparentemente. Dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de estas personas. ¿Y cuál es el fin de estas personas, hermano Pastor Luis? Es la condenación eterna, hermano. Toda aquella persona, aquella alma que desprecia a Dios, pues ellos tienen su castigo eterno, y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 21, en el verso 15, el capítulo 20, verso 15. Sí. Diga. 21:15. Sí. El que hablaba conmigo tenía una caña. 20:15. 20:15, ok. 20:15 dice aquí. Ok. Aleluya. Desde el verso 13 lea. Desde el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, y el que no se halló inscrito, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, qué terrible. Y el que no se halló inscrito, usted que está al otro lado, preste atención a esto, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, hermano, representa ya la condenación eterna. Existen tres infiernos. Primeramente es el infierno donde están recluidas todas las almas de los humanos. Está el abismo donde están recluidos todos los ángeles caídos, y el lago de fuego es el último infierno donde ahí se van a condenar a todas aquellas personas que anden en rebeldía contra Dios, y ahí va a estar el falso profeta, va a estar el anticristo y va a estar Satanás por toda una eternidad. Es así como Dios va a limpiar de toda la iniquidad del pecado esta tierra donde nosotros vivimos. Hermano, sigamos con... Y dice, porque si la palabra, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Pregunta, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que la oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, oiga bien, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, según en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron. El apóstol Pablo está tan contento de saber que la palabra que recibieron los tesalonicenses no la recibieron como una palabra de hombre, sino que ellos vivían y sufrían verdaderamente en su vida, en su relación con Dios, los padecimientos. Hoy en día se quiere vivir un evangelio muy suave. Escuché a alguien decir por ahí, como lo acaba usted de leer, hermano Pastor Luis, de que nosotros vamos a dar cuenta a Dios, de que esta palabra es verdad, de que en esta palabra no hay mentira, no hay engaño. Es por medio de esta palabra, para leer un último versículo de la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, voy a leérselo, el tiempo se está yendo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo, 2 de Timoteo 1, aquí lo tengo, versículo 3. Doy gracias a Dios
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Versículo 12, por lo cual asimismo, 1:12, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. La salvación va a estar ahí. La salvación no se pierde. La salvación es para usted. Usted la tiene que cuidar. Yo la tengo que cuidar. El hermano Pastor Luis la tiene que cuidar. Los que estamos oyendo esta palabra, que es una palabra que fue predicada anteriormente a los antiguos, en la época del apóstol Pablo, que ha llegado a nuestro siglo, esta palabra que tiene el poder para transformar y cambiar la vida del ser humano, no importa quién sea y la vida que haya llevado. Debemos de darnos cuenta que si ponemos la mirada en mucha gente que estuvo en el camino del Señor y se apartó, y hoy goza de los placeres mundanos, de lo que el mundo ofrece, de las vanidades del mundo, de todo lo que este mundo, que es el atractivo por el cual, y quiero terminar con el último versículo, hermano Luis, que se encuentra en segunda de Pedro, vamos a ver si es en primera de Pedro capítulo 4. Versículo 2, y termino con eso porque el tiempo se nos fue. Para no vivir el tiempo que resta. ¿En qué? En la carne. En la carne. Ya no queremos vivir en la carne. Conforme a los deseos o concupiscencias de los hombres, fumando marihuana, drogándome, emborrachándome, en homosexualidad y todas esas cosas de la carne. Sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece una cosa extraña que usted y yo, los creyentes, no corramos como ellos corren en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Hermano, ya casi estamos terminando, así que segunda carta a Tesalonicenses, desde el versículo 3 en adelante, Okay. Y con esto vamos a estar concluyendo. Segunda 3 en adelante. Sí. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Segunda Tesalonicenses, verso 3. Capítulo 3. Segunda Tesalonicenses 1. Ok. 1:3. 1:3, muy bien. Debemos siempre dar gracias a Dios, oiga bien, por vosotros, los hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Oiga, hermano, Jesucristo. en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, excelente. De nada sirve que voz de restauración aquí se mate si aquella persona que está allá en condenación no atiende el llamado de Dios a través de esta plataforma. Siga, hermano, por los cuales sufrirán. Estamos en versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en los santos, en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. He venido a salvarlos. El único que puede salvar y que tiene la autoridad del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Así, hermano. Amén. Tenemos aquí a gracias, Dios. Rodolfo Fraser, Óscar Enrique Caldera Morales, Carlito Fuentes está también en sintonía. Aleluya, Carlitos. Delman Morales Blanco. Delmar, amén. Y hay muchos más, hermanos, que por motivo de tiempo ya no nos da espacio. Bendito Dios. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta bendita palabra, una oración final. Y en el nombre de Jesús le damos gracias al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio que ha de venir. Señor, te damos las gracias por el mensaje de hoy, por los oyentes al otro lado, por los que se han respondido a través de la tecnología. Muchísimas gracias, Señor. Les bendecimos a todos ellos. Y cada persona que está al otro lado, queremos mandar una palabra de salvación, de vida eterna, de liberación, de restauración y de sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de 8 días, si Dios no ha venido por su iglesia, vamos a estar aquí nuevamente, hermanos, compartiendo con ustedes otro poderoso mensaje a través de Radio Costa Rica 930 AM y Voz de Restauración. Amén. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere